Hola. Es bueno estar aquí de nuevo. Aunque considerando las cosas de manera objetiva, me doy cuenta de que ya no tengo tiempo para hacer mis historias como antes. De cualquier forma les agradezco mucho el apoyo. Ahora continuemos. Garou, el guerrero de una tierra distante, había llegado a un plano distinto al de su mundo, una dimensión cuyas características contrastaban con las de su mundo conocido. Sin embargo, eso no resultaba un inconveniente luego de haber vivido una gran parte de su nueva vida en este lugar. En el capítulo anterior, el ex cazador luchó contra unos kaijins con habilidades y poderes realmente monstruosos, de tal modo que él había sido arrinconado por ellos mientras intentaba proteger a todos. Su poder no fue suficiente, eso resultó en una derrota forzosa porque de alguna manera estas criaturas tenían alguna capacidad de mermar sus fuerzas, siendo una lucha casi imposible para él. Sin embargo, Garou, desafiando sus límites y vida, dio todo de sí mismo para salvar a Kaede y los demás de una muerte segura a manos de las criaturas que habían sido creadas por un científico llamado Nouzou. Este mismo estaba siguiendo las órdenes del director Kakuzawa. El pelirrojo no pudo hacer más por la Diclonius, así siendo secuestrada a los soldados al mando del científico mencionado con anterioridad. En la actualidad, Garou yacía acostado en un futón, en una casa que él desconocía por completo. El ex cazador se levantó rápidamente inspeccionando su entorno, mientras era bombardeado por sus recuerdos de la anterior batalla que había librado. Alguien a su lado diría: por favor, Garou, necesito que te relajes. El susodicho berría al causante de aquellas palabras, para encontrarse con un rostro conocido, siendo por supuesto Kurama. Garou responde: ¿qué sucede? ¿Dónde estoy? El ex cazador tenía la respuesta a su primera pregunta, pero necesitaba saber dónde es que estaba, de lo contrario sería inútil estar ahí. Kurama contesta: relájate un poco, es importante que guardes reposo por un tiempo, ya que fuiste muy lastimado por esas criaturas. El ex cazador seriamente diría: sabes que yo estoy bien, no digas estupideces y mejor dime dónde se llevaron a Kaede. Kurama responde: bien, si quieres ir por ese camino no te detendré, pero debes de saber que si vas en este momento a buscar a Lucy, te matarán. De cualquier forma no te puedo ayudar demasiado en tu búsqueda. Garou, escuchando esa respuesta, se levantó y caminó hacia la puerta. Él se volteó para decir: si no me dirás dónde está, me largo. Kurama detendría al ex cazador para mencionar: ¿no quieres saber si los demás están bien? Digo, podrían haber muerto. El ex cazador contesta: sé que todos están bien, pero ella no, probablemente la tenga ese miserable de Kakuzawa. No puedo perder el tiempo en esos detalles. Kakuzawa, comprendiendo la situación, sabía que él tenía razón, por lo cual diría: de acuerdo, si piensas ir a buscar a Lucy, entonces te daré esto. El peli azabache le arrojó un dispositivo rastreador que tenía un punto en su centro. Este era un localizador que le puso al helicóptero de Nouzou. Garou pregunta: ¿qué demonios es esto? El pelirrojo lo inspeccionó con sus ojos para ver su función, sin embargo no comprendía para qué servía. Kurama responde: ese es un rastreador satelital que te ayudará a encontrar el lugar donde deben detener a Lucy, pero no te aseguro nada. Garou, por dicho gesto, daría una breve sonrisa junto con sus ojos imbuidos en convicción. Él miró al cielo mientras una nueva meta se fijaba en su mente: salvar a Kaede a toda costa. Rápidamente el ex cazador, sin argumentar más palabras, se marchó. En su mente Garou se diría: ciertamente esto se siente tan familiar, como si lo hubiera hecho antes, tal vez se deba a mis recuerdos de mi mundo. No me puedo dejar dominar por temor de saber si ella estará bien o no, sé que es fuerte y podrá defenderse. En su camino hacia el lugar que le apuntaba el dispositivo, miró como en la playa lo estaban esperando una multitud de soldados algo grande. Sin importarle, Garou se arrojó para luchar. En su mente pasarían unas palabras, y eran: iré por ti, espérame un poco. En otro lugar, ahora cambiamos de escena a un laboratorio, o más específicamente a un cuarto oscuro y cerrado, donde estaría una persona y esa tenía el cabello rosa, sus manos estarían atadas al igual que sus pies.
La chica no mostraba aún señales de estar consciente, sin embargo una energía cubría todo su cuerpo, esa energía eran sus vectores que estaban preparados para acabar con cualquier forma de vida cerca. No sería permanente esta defensa ya que ella no tenía forma de controlarlos mucho tiempo, pero sería suficiente para que ella retomara su conciencia. Adentrándose más en su conciencia se vería a la misma, pero ella era más joven. Este era un recuerdo con gran claridad, puesto a que dicho momento representó uno de los mayores cambios en su forma de ver al mundo. La pelirrosa estaría cabizbaja mientras pensaba en la miseria que la acompañaba, su fiel amiga en esta vida era la soledad, o eso es lo que creía en su interior. Hace relativamente poco había abandonado su forma de vida, esa que tanto había amado por causa de una traición que le dolía en su interior, como un fuego ardiente, ella estaba siendo consumida por el deseo de venganza, odio y muchos otros sentimientos que solo la hacían recapitular en su pasado. Ese dolor la estaba consumiendo desde sus cimientos, y en algún punto debía de abandonar su propio ser por culpa de la sociedad, y del mundo tan asqueroso en el que vivía. Al observar al cielo podía ver la cara de aquella felicidad que agobiaba su alma y la contenía de oponerse a hacer el mal que crecía en sí misma. ¿En serio había una luz al final del túnel? El único consuelo que ella tenía, eran las palabras de aquel joven que le había dado tanto, aunque ella creía haber sido engañada por él, no podía dejar de sentir ese calor en su pecho al pensar en esa persona. En ella crecía una maldad incontrolable que la amenazaba con eliminarla si debilitaba su corazón por un instante, no estaba dispuesta a dejar completamente su deseo de que todo fuera falso y que algún día viviera tranquila. Poco a poco la Diclonius estaba tomando más energías para despertar, eventualmente ocurriría pero le estaba tomando tiempo. Cambio de escena, ahora nos enfocamos en un hospital, ahí se encontraban todos, inclusive Kurama que estaba vigilando la habitación de Kouta y los demás. Nana y Mariko pudieron recuperarse con éxito, sin embargo, él estaba en deuda con aquellos chicos por haberle dado estancia a sus dos hijas. Por dicha razón él esperaba a que despertaran para hablar un poco. Nana diría: Papá, deberíamos de ayudar al señor Garou, creo que es lo menos que podemos hacer por él. Kurama le contesta: me gustaría que fuera tan simple, pero es imposible que le seamos de utilidad. Por el momento solo podemos ayudar indirectamente. Mariko desconcertada pregunta: ¿qué es lo que intentas decir, padre? Kurama responde: eso no importa, eso es irrelevante por el momento. Los tres se encontraban sentados afuera, en la sala de espera del hospital, ambas Diclonius disfrazaban sus cuernos con atuendos simples. Nana vio como unos médicos salían de la habitación de Kouta, Mayu saldría de la habitación ya recuperada, encontrándose con ambas chicas, saludando casi enseguida al verlas bien. Luego de su conversación, Nana iba a entrar a la habitación de Kouta, pero escuchó hablar a la madre de Yuka acerca del parecido que tenía la asesina con las Diclonius, por sus cuernos principalmente las asociaba, además que le recomendaba no volver a la posada por todos los problemas que habían atravesado en dicho lugar. Nana al igual que Mariko sintieron la presencia de un Diclonius muy poderoso cerca de ellas, no obstante, se sentía tan distante que era extraño definir si sus sentidos les estaban jugando una broma de mal gusto, por la confusión. En otro lugar en la base de investigación Diclonius, ahí se encontraba Nousou recuperándose de algunas heridas que tenía por obra de la batalla contra el ex cazador, que sin haberlo tocado había sido herido. El científico estaba reposando su cabeza sobre su escritorio mientras pensaba: creo que ya va siendo hora de revelar mis verdaderas intenciones en contra de este lugar, esas basuras me las pagarán. Él se estaría refiriendo a todo este lugar en general, ya que habían cosas que le fastidiaban de este sitio, y uno de ellos era el director Kakuzawa, que durante tanto tiempo le hizo la vida imposible por seguir sus ambiciones personales. Siguiendo con su pensamiento, se diría: con mis creaciones seré capaz de adueñarme de todo, y con eso haré añicos todos los planes del director. En lo que él estaría en su mente, uno de los kaijins que había creado entró a la habitación en la que estaba, mientras que tenía sus garras cubiertas de un líquido carmesí. Nousou al verlo diría: ¿qué haces aquí? Lárgate.
La criatura se quedó estática en medio de la puerta, mientras que la luna en el cielo hacía ver su figura como la de un monstruo infernal debido a sus ojos rojos brillantes y su gran sonrisa marcada con colmillos afilados, listos para destrozar la carne de quien se encontrara en su camino. El monstruo poco a poco se acercó a No-Show, mientras que el dispositivo en su cabeza empezaba a emitir energía para que obedeciera las órdenes. La bestia, sin importar mucho, se arrancó el aparato de la cabeza, mientras decía: ¿creías que esta cosa te serviría? Humano estúpido, tratando de creerte Dios que con el poder de todo. El monstruo dijo con una voz grave y seca, tal cual lo haría un demonio. No-Show asustado daría la orden de que se detuviera, mientras que el Kaifin seguía sus pasos lentos hacia el científico. De un segundo para otro el lugar sería cubierto por un grito fuerte, acompañado con el sonido de carne y huesos siendo destrozados. Pronto se sentiría un silencio sepulcral que provocaría pavor en cualquiera que estuviera cerca. Luego de aquello pasaríamos a otro lugar. Ahora veríamos a un pelirrojo que estaba de camino a una dirección en particular, el lugar al que buscaba, o mejor dicho, la persona a la que él buscaba. En la playa había librado una batalla algo breve por la diferencia de preparación que Garou había tenido en este caso, por lo cual consiguió noquear a todos los soldados que fueron a exterminarlo. Más adelante se encontró con unos buques navales de la Nación del Sol Naciente, es decir, incluso aquella país estaba usando sus poderes bélicos con tal de frenar su avance. No, eso parecía poco probable, puesto a que tenían una insignia de uno de esos centros de investigación Diclonius. Pronto el ex cazador se vio inmerso en una lluvia de bombas y misiles que iban dirigidos hacia su dirección. Garou en medio del mar sonrió con confianza, mientras un vapor saldría expedido de su cuerpo. En su mente se diría: tanto desean detenerme, háganlo mejor. La marea alrededor de sí mismo empezaron a ir con una ferocidad mayor, creándose olas gigantescas que detendrían algunos de los objetos que iban en la dirección del ex cazador. Garou había dado un fuerte puñetazo al agua, y con eso había conseguido abrir una parte del mar en el que estaba. La visión de los tripulantes del buque sería cubierta por una pared inmensa de agua, como si se tratara del diluvio universal. El agua escalaría hasta las nubes. Garou, estando sobre la arena de lo que antes era un mar, se paró con fuerza para saltar hasta superar a las olas creadas por su anterior ataque, lanzándose para esquivar los misiles que aún iban en su posición. Unos aviones lo esperaban en el cielo, mientras que él solo se limitaba a observar con seriedad marcada en su expresión. Creando una tensión aguda, uno de aquellos soldados liberó unas ametralladoras para acabar con él, y siendo seguido por otro usaron ambos sus armas contra el pelirrojo. Garou, sin perder el tiempo, usó golpes hipersónicos para derribar a distancia a aquellos sujetos, lográndolo fácilmente al aplicar la suficiente fuerza. Todos estos sujetos eran parte de esa organización podrida que dirigía Kakuzawa y su posible progenitor. Ambos eran igual de basuras y lo demostraban cada que podían con una nueva estupidez que le complicaba a la vida a los demás con tal de lograr sus objetivos. El ex cazador perdonaba la vida de los inocentes que los seguían, pero esto no iba a ser siempre. Había un momento y lugar para ser magnánimo contra sus filas, y este momento no era uno de ellos. Garou cayó al mar para seguir nadando. No obstante, se percató que el dispositivo que Kurama le dio estaba destruido por una de las balas que le dieron, pero no le causaron daño. Extrañamente él no sentía el dolor de las balas, y menos eran capaces de hacerle algo a su piel. Cada vez se volvía más resistente y su voluntad crecía a medida que lo hacía su fuerza. Este era el momento de darlo todo para proteger a la única persona a la que podía confiar en este mundo. Cambio de lugar, nos localizamos en la misma base subterránea en el centro de investigación. Ahí estaría la Diclonius pelirrosa, despertando luego de su extenso letargo, donde había recapitulado de su pasado y en todos sus recuerdos que le daban fuerza. Para este punto su manifestación de vectores era ínfimo, por lo cual ella estaba propensa a los posibles ataques de las personas que la mantenían presa en este lugar. La personalidad inocente y débil de sí misma estaba tomando el control de su cuerpo nuevamente. Eso solo la debilitaba exponencialmente, pero con confusión miró a su alrededor, observando a un hombre que se miraba en su tercera edad.
Ese sujeto llevaba un traje formal, mientras que ella era atrapada por el frío de la habitación por su cuerpo descubierto sin ninguna prenda. El sujeto era el director Kakuzawa, quien al notar la conciencia en la Diclonius, diría: te hemos estado esperando por mucho tiempo, al fin has venido a nosotros. Te hemos esperado por más de 1000 años. La pelirrosa responde con lágrimas y mucha confusión. ¿Esperando? ¿Qué es lo que sucede? La Diclonius estaba en su estado primario, es decir, en su forma infantil y de inocencia. No comprendía nada de esto, y menos sabía quién era este sujeto que le hablaba como si la conociera. El director Kakuzawa continuaría con su historia, contándole a la pelirrosa todo su pasado y el de sus ancestros. Claro que la Diclonius no era capaz aún de comprender la magnitud de las declaraciones de este sujeto, así que no le quedaba más que escuchar. El director mostró que en su cabeza también habían unos cuernos algo similares a los de ella, pero en este caso el director hablaba con plena seguridad de que todas sus historias fueran reales. El sujeto diría con seguridad que el deseo de su raza era la llegada de su Mesías al mundo, acreditando ese título a la Diclonius. El director continuaría diciendo sobre cómo el odio los consumió, cómo todo ese lugar estaba infestado de energía nuclear, y de cómo intentaron traer a su verdadero Mesías al mundo, pero al final terminó siendo en vano ya que todos murieron sin poder presenciar lo que él sí. Las cosas que mencionaba el director eran principalmente el deseo de venganza de su raza contra los seres humanos, llegando hasta el punto de la actualidad donde se encontraban ambos. La pelirrosa en respuesta estaría soltando lágrimas, mientras lo negaba rotundamente a sí misma que todo lo que decía era falso. El director diría que la espera de Lucy traía consigo la esperanza para él y sus allegados, además de decirle a la Diclonius su plan para conseguir sus fines. Entre esos planes estaba el reproducirse con la Diclonius para crear a más descendientes de ella, claro que para sus propios fines. El director Kakuzawa diría: por ello te traje aquí, Lucy, tienes ese objetivo ya escrito hace más de 1 milenio, es inútil que te vayas de aquí, no tienes un lugar al cual volver. Has matado a miles de personas de manera inconsciente, sin embargo, eso no te excusa de tus cargos con la humanidad. Yo te estoy dando un nuevo sentido de ser. La susodicha pensaría profundamente las palabras de Kakuzawa, y se percató de que en cierta parte él tenía razón. Ella no podía solo volver como si nada, ya les había causado tanto dolor por su culpa, y no quería que ellos murieran por ella. No obstante, ella tenía en claro que aún tenía una obligación con ellos, principalmente con Kouta, debido a lo que ella le hizo a su familia. La pelirrosa recordó en el estado en el que los habían dejado aquellas criaturas que estaban a cargo de ese científico, por lo que ella rápidamente se pudo acordar en el estado en el que habían dejado al pelirrojo, completamente destrozado por querer ayudarla. Kaede diría: si tan solo hubiera sido más fuerte nada de esto hubiera pasado. Debí de haber hecho lo que él me enseñó, si tan solo dejara de ser un estorbo. La Diclonius estaría cabizbaja mientras susurraba todo aquello con dolor en su corazón y alma, por no haber podido hacer nada por sus amigos y por la persona que amaba. La pelirrosa con voz firme diría: yo no me puedo rendir, estaría incumpliendo mi promesa con él. Y nunca haría tal cosa. Su mente estaba enfocada en poder encontrar aquel dichoso poder que este sujeto le estaba diciendo. Ella no tenía forma de manifestar sus vectores de forma adecuada por todo el dolor y el estrés mental al no sabía el estado en el que estaban sus amigos y amigas en la posada. Cambiando de escena, nos localizamos en el mar, justo donde estaba un sujeto nadando a gran velocidad mientras intentaba percibir la presencia de la Diclonius. Sin embargo, algo más le llamó la atención y eso era una poderosa presencia hostil que iba en su dirección. Garou de inmediato dio un poderoso salto del agua para caer sobre unas rocas que sobresalían del agua. No era una isla, pero iba a servir por el momento. El ex cazador vio de qué se trataba aquella figura que había llegado, fijándose en el aspecto monstruoso del ser que había llegado ahí. El pelirrojo con seriedad en sus rostros diría: parece que esos inútiles no se cansan de mandar sus ratas de laboratorio a hacer sus trabajos. Garou se alistó para la pelea, no obstante la criatura empezó a hablar en tono grave, respondiendo: ¿crees que yo seguiré las órdenes de esas basuras? El pelirrojo diría:
¿Puedes hablar? Vaya. Es algo sorprendente, creí que solo eras un monstruo estúpido sin cerebro. El Kaijin se quedó callado mientras observaba con sus ojos brillantes al ex cazador, quien de la misma manera lanzó una mirada retadora hacia la criatura. Pronto ambos seres chocaron puños, y Garou de alguna forma había podido soportar la fuerza de esa criatura que antes le había causado tantos problemas, eso lo estaba haciendo con gran facilidad. El ropaje del pelirrojo se había vuelto una espiral en su pecho, mientras que sus ojos cambiaban a un color rojo sangriento brillante. Luego de aquel intercambio de puños el monstruo decidió contraatacar con una patada a la cara de Garou, pero el susodicho la había esquivado y de paso le clavó un puño en el estómago del Kaijin agrietando su cuerpo, y de paso sacándole un líquido carmesí de sí mismo. El monstruo de inmediato sería disparado hacia atrás con gran velocidad. Garou sabía que no podía perder mucho tiempo, de lo contrario Kaede iba a correr gran peligro, sabiendo esto decidió dar todo en ese último golpe. La mirada del ex cazador se desvió a unos barcos que estaban cerca de ahí, esos mismos llevaban unos objetos esféricos, algo en esas cosas le resultaba familiar a Garou, pues le recordaba un poco a aquella máquina que hace tiempo había enfrentado, pero solo eran parte de su mente esas teorías. Sintiendo a su alrededor las presencias, se percató tarde de que el monstruo de antes iba en su dirección, conectando un golpe en los brazos, ya que el ex cazador logró bloquear su ataque, pero la fuerza del golpe le fracturó unos cuantos huesos, debido a que aún no se había recuperado completamente. Posterior a su ataque, el Kaijins comenzó una serie de puñetazos similar al destrozarrocas, no obstante este estilo era mucho más agresivo y por ende tenía más aperturas para poder conectar algunos golpes en el cuerpo del monstruo. El agua alrededor de Roca se empezó a agitar violentamente mientras se volvía más frenética la contienda entre ambos. El ex cazador estaba dando todo de sí para ganar más terreno contra de este monstruo que sabía cómo repeler la mayoría de sus ataques, y sus puños le empezaban a doler demasiado para enfocarse en otra cosa que no fuera esta pelea. Ya la serie de golpes le empezaba a afectar y su visión se volvía más distorsionada mientras pasaban los segundos, a pesar de ello Garou continuó desviando y redirigiendo los ataques del monstruo mientras se encargaba de mejorar su poder en cada instante que transcurría. La conciencia lo estaba abandonando, pero sin dejarse amedrentar por eso, avanzó al gente para seguir adelante en su lucha. Este monstruo crecía en poder a una velocidad similar a él, estaba seguro de que esto no duraría tanto tiempo, sin embargo no era capaz de dar un ataque certero en el monstruo que le iba ganando más terreno con el paso del tiempo. El pelirrojo tomó los brazos al Kaijin para darle un rodillazo en la barbilla, sin detenerse ahí continuó con una serie de puños serios como aquel héroe que lo había derrotado. Siguiendo con su contraataque, sin dejar responder a la criatura por su ofensiva. Cambio de escena, antes que todo eso ocurriera en el hospital donde estaban Kouta y los demás, había despertado el susodicho con fatiga y con dolor, pero lo que ahora había cambiado era que consiguió recordar quién era la que acabó con su padre y hermana, es decir, Kouta pudo regresar en sí hasta ese momento para saber que durante todo este tiempo convivió con la persona que más odiaba en este mundo. Yuka lo quiso consolar, pero claramente el peliazabache no estaba dispuesto a escuchar razones, solo quería ir a donde estaba la Diclonius, para expresar su furia y su frustración. En otro lugar, en el centro de investigación a los Diclonius, en dicho lugar estaba la pelirrosa, solo se mantenía impasible ante el discurso del director, quien no se detendría hasta que la Diclonius estuviera de su lado, o al menos que lo siguiera. La Diclonius, ya cansada de su palabrería, contesta. Ya me cansé de todas esas idioteces que dices, no tienes ni la más mísera idea de lo que soy, menos sabrás que ellos me eligieron aún sabiendo que yo tenía unos cuernos. Eso no les importó, tampoco a él le importó que yo fuera un monstruo o lo que sea. Yo viviré como me dé la gana, sea con humanos o no. En su mente Kaede tenía en claro que debía de ser fuerte, tal como lo sería Garou. Kaede se liberó de sus ataduras con sus vectores que rápidamente saldrían para intentar atacar al director Kakuzawa, sin tener éxito porque él se dio la vuelta, mientras le reprochaba que era una decepción.
Las ataduras que la mantenían sujeta se romperían por sus vectores, así que siguió al director hacia donde se estaba dirigiendo. La Diclonius, al seguir al director, fue llevada a un lugar subterráneo junto a un gran lago que no dejaba de llamarle la atención por alguna razón. El director, como siempre, la cuestiona. ¿Y dónde irás después de salir de aquí? ¿Acaso piensas que ellos te perdonarán? No seas crédula. Kaede responde. Sin importar lo que me digas, no pienso cambiar de opinión. Sé que si hay un lugar al que siempre podré volver y tú nunca cambiarás eso. Aún tengo algo que hacer allá afuera, tengo que pagar por todo el dolor que cause y debo de disculparme. El director, decepcionado a más no poder, diría. Bien, si de esa manera quieres las cosas, que así sea. Sabes, siempre has estado bailando en mi mano y nunca lo supiste. Te mostraré esto. Del inmenso lago saldría una criatura de tamaño colosal que sin esperar mucho levantó una mano para intentar aplastar a la Diclonius. Kaede, al ver a ese monstruo, gritaría internamente el nombre del ex cazador, mientras usaba sus vectores para intentar repeler aquel ataque. A lo lejos de ahí se encontraba una persona aún batallando contra un monstruo, por supuesto era Garou, quien en un instante pudo sentir como que algo andaba muy mal. Su rostro de impaciencia lo delataba, él debía de terminar esto rápido. No tan lejos de ahí se vería unas especies de manos saliendo una pequeña isla en el horizonte. Garou, al ver esto, sabía que algo malo le estaba pasando a Kaede, por lo cual comenzó a lanzar ataques más poderosos en contra del monstruo, que comenzó a ser abrumado nuevamente por el pelirrojo. En un último golpe el monstruo pudo ver cómo el puño de Garou destrozó sus manos hasta atravesar su cuerpo. Su cuerpo se dividió en dos partes. Garou, al terminar su ataque casi de inmediato, se dirigió hacia la dirección de la isla, dejando al Kaijin en una parte de lo que era antes su campo de batalla. El ex cazador, antes de alejarse de ahí, escuchó la voz del Kaijin, quien diría: «Felicidades, padre». El pelirrojo, al escuchar aquello, regresó su vista al cuerpo del Kaijin, viendo que una especie de cascarón se rompía y de ahí salía el cuerpo de un joven humano. Garou pregunta consternado: ¿Qué demonios dijiste? El Kaijin, al terminar de cambiarse apariencia, le responde: «Como escuchas, yo soy». Antes de que terminara sus palabras, comenzó a toser sangre mientras continuaba: «Yo fui hecho por ese científico, pero sé que entre las células con las que fui creado estaban las tuyas. Tal vez no estaba hecho para otra cosa que ser un arma vacía, pero este poco tiempo lo he disfrutado». Garou responde: «Ya veo, así que fue de esa manera. Pero eso no te convierte en tal cosa, solo eres otra creación de esos miserables». El sujeto diría: «Eso creo, a pesar de todo yo nunca pude odiarte. Desde que adquirí conciencia todo fue tan confuso, debería de haber sido solo un monstruo». Al principio sentía mucho dolor por existir, incluso ahora siento el mismo. Garou, en respuesta, se quedó callado mientras observaba con tranquilidad esto. Él no estaba molesto ni nada con este monstruo, a pesar de haberle causado tanto daño y haberlo dejado en estado crítico, él tampoco lo odiaba. El sujeto diría: «Fue un gusto conocerte y saber que eras tan fuerte. Ahora soy libre, muchas gracias». Garou responde: «Ya es momento de que te vayas, espero y puedas encontrar la paz». El sujeto diría: «Por fin, terminó este dolor». El sujeto vería al cielo, vislumbrándolas el color vivo del mismo, dio su último aliento antes de ceder ante el frío abrazo de la muerte, mientras que Garou se daba la vuelta algo confundido. Rápidamente agarró camino hacia la dirección de la isla, de donde salían aquellos gigantescos vectores. Garou pensaría: «Ya voy por ti, Kaede, sé fuerte hasta entonces, ya estoy cerca». En su camino se encontró con otros buques militares que empezaron a dispararle, pero Garou, sin querer perder el tiempo con ellos, solo los hundía con algunos ataques. El camino hacia la isla era extenso y tedioso, sin embargo era la única opción que tenía para llegar lo más pronto posible. No hace falta decir que Garou aún estaba lastimado por todos sus combates anteriores. El cansancio no sería suficiente para detenerlo, tampoco los obstáculos como lo eran esos sujetos, solo había un deseo feroz, y era el llegar a salvar a la Diclonius. ¿Cuándo es que se había encariñado tanto con ella? En su mente Garou se diría:
Aún me duele todo el cuerpo, siento que podría desmayarme en cualquier momento, maldita sea, tengo que concentrarme. Falta poco. Cambio de lugar, ahora nos enfocamos en el centro de investigación, pero esta vez veríamos la parte superior donde estaría todo como normalmente debería estar. Sin embargo, de un momento a otro un temblor sacudió toda la isla, tomando por sorpresa a todos mientras que se podían observar unos vectores saliendo del suelo. En uno de los laboratorios estaría una chica que anteriormente ya habíamos visto, ella era la ayudante de Kakuzawa, la susodicha estaba trabajando con la investigación para crear una cura para el virus de los Diclonius. En un instante sería sacudida por el suceso anterior, tirándose al suelo por la sorpresa. Luego de unos segundos todo volvería a retumbar hasta que una explosión fuerte se producía en aquel lugar. Pasados unos segundos Arakawa recobró sus sentidos, fijándose rápidamente a todo a su alrededor, viendo un gran agujero cerca de donde estaba. Ese era el resultado de aquella explosión que había destruido todo el laboratorio donde estaba. En el hospital, trasladándonos hacia el lugar donde estaban todos, ahí se mostró a una Diclonius con el pelo corto, la cual era Nana. Ella estaría reunida con Mayu, Mariko y Kurama. Las Diclonius ahí presentes de un momento a otro dejarían de hablar y se paralizaron por un instante. Nana susurraría: "No puede ser, han venido por nosotros de nuevo". Mariko desconcertada exclama: "Están muy cerca". Kurama, sin saber de lo que hablaban, diría: "¿A qué se refieren con eso?". Mariko de inmediato tomó a Kurama para tirarse al suelo, mientras que Nana hacía lo mismo con Mayu. Poco después de su acción el lugar donde estaban sería destruido por una explosión provocada por una especie de criatura. Esa cosa era uno de los mutantes de los experimentos de los Diclonius con el suero de monstruo, aquellos que eran tan poderosos como para enfrentar a Garou sin problemas. Kurama exclamaría: "Corran, tenemos que irnos lo más lejos posible". Nana diría: Pero ¿qué pasará con Kouta y Yuka? ¿Los vamos a abandonar?". Kurama responde: "Ciertamente les debemos mucho, sin embargo, no hay mucho que podamos hacer contra estos monstruos". Mariko interrumpe a Kurama para contestar: "Eso no es cierto, yo pude conocer una forma de matar a estas cosas, tal vez y sirva en este caso. Sería muy arriesgado, pero es nuestra mejor opción". Kurama le pregunta: "¿Cuál es esa forma?". La Diclonius se cubrió de una energía maligna, liberando sus vectores mientras se elevaba al aire. Al parecer iba a usar de inmediato todo su poder. No obstante, uno de aquellos monstruos llegó hasta el lugar de Mariko para intentar atacar con sus garras. La Diclonius esquivó su ataque con bastante dificultad. Mientras lo hacía, acercó uno de sus vectores directamente al pecho y a la cabeza del monstruo, atravesando el cuerpo de la criatura con mucho esfuerzo. El monstruo cayó al piso con sus órganos destrozados por el ataque de la Diclonius. Kurama sin palabras se diría: "¿Cómo es posible que haya logrado matar tan fácil a uno de esos monstruos? Recuerdo que la última vez que enfrentamos a uno similar, nos derrotó con mucha facilidad". Nana al ver aquello diría: "¿Cómo hiciste eso?". La Diclonius responde: "Hablemos de eso luego, siento que ese no fue el único monstruo que vino por todos nosotros". Kurama diría: "Supongo que tienes razón, hay que marcharnos. Tengo un plan". Las Diclonius harían caso, siguiendo a Kurama de cerca. No hace falta decir que Mayu se habría ido junto con Kouta, Yuka y todos los demás pacientes que se pudieron salvar del ataque del monstruo. Al salir de las ruinas del hospital, verían que toda la ciudad estaba cubierta de sonidos estridentes de disparos y de explosiones. Habían sonidos de sirenas junto con gritos a la lejanía. En el camino Nana preguntaría: "¿Qué está sucediendo, papá?". Kurama responde seriamente: "Ya comenzó, maldición, el director es un desgraciado". Mariko le cuestiona: "Padre, ¿a qué te refieres con eso? ¿Sabes algo?". Kurama contesta: "Sí, pero no comprendo por qué es tan pronto que Kakuzawa decidió actuar. Se supone que luego de que nacieran la primera generación de Silpelits en Tokio enviaría a tropas para acabar con gran parte de la población para reponerlos con las Diclonius para suplantarlos. Esa es solo la primera parte de su plan estratégico para destruir a la humanidad, sin embargo no esperaba que fuera tan repentino".
Las Diclonius, luego de escuchar la explicación de Kakuzawa, se quedaron en silencio mientras lo seguían. Cambio de escena, regresando al centro de investigación de los Diclonius. Todo en aquella isla empezaba a ser un caos como en la ciudad de Kamakura. En este caso provocado por un sinnúmero de Diclonius que salían del edificio, acabando con todo al que se encontrarán en su camino. A la isla llegaron varios aviones militares para sacar a los sobrevivientes, pero serían derribados por escombros que las Diclonius les arrojaban. El panorama no era nada alentador para los pobres infortunados que estaban aún en la isla. Arakawa estaba aún perpleja por todo lo que empezó a acontecer luego de la explosión. Ella había sido encontrada por una chica con lentes oscuros, era la misma que había ido con Nozoru en su primera misión. Los pasillos eran oscuros y fríos, a pesar del fulgor de la situación, se sentía tan frío y desolador. Las paredes en su mayoría estaban manchadas por sangre fresca, y cuerpos habían desparramados por montones en ese lugar. La chica que estaba ayudando a Arakawa podía encargarse de la mayoría de Diclonius que se atravesaban en su camino, pero estaba limitada y si no salían pronto de aquel lugar se verían en una situación muy complicada. De momento a otro el suelo comenzó a temblar nuevamente con agresividad. Yendo más en lo profundo de aquel lugar, se podría ver a una Diclonius de cabello rosa enfrente de un monstruo gigantesco con manos gigantes, además que estaba presente el director Kakuzawa, viendo todo ese espectáculo que estaba siendo causado por la lucha entre ambas. No obstante, la Diclonius tuvo más ventaja en la corta confrontación, llegando a partir al monstruo a la mitad. Lucy había despertado nuevamente para este momento, y sin problemas acabó con el monstruo del lago, ahora centrando su atención en el director Kakuzawa, quien alabó su crecimiento exponencial de poder. La Diclonius se detuvo un momento por un repentino cansancio, que era acompañado con un dolor leve de cabeza. Ella se tomó la frente para intentar mitigar su fatiga, entonces el director diría: «Es increíble tu resistencia, Lucy. No cabe duda que eres la reina, tu cuerpo debería de presentar desgaste en tu físico y acompañado de fallos cognitivos por el exceso de tu poder. Sin embargo, nada de eso te está ocurriendo. Luego de haber estudiado a los Diclonius pude darme cuenta que, aunque tengas un gran poder no es ilimitado, la entropía y el desgaste celular te llevarán a terminar hecha polvo si sigues excediendo tus límites». Lucy responde: «¿Crees que eso me importa? Aún tengo el suficiente poder para hacerte pedazos». El monstruo lanzó uno de sus puños hacia la Diclonius con la intención de acabar con ella rápidamente, pero la pelirrosa cortó la extremidad sin tantas complicaciones. Luego de utilizar sus vectores nuevamente se tambaleó hacia atrás mientras el mareo se hacía presente, casi de manera forzosa ella se mantuvo de pie aunque con dolor. Abro nota, aquí me gustaría aclarar que si digo Lucio Kaede, realmente estoy hablando de la misma personalidad, ya que ambas están fusionadas por sucesos acontecidos en anteriores capítulos. Además que Lucy puede utilizar mucho más poder que su contraparte original porque ella mejoró su resistencia y su voluntad por los entrenamientos con Garou. Adicional a esto, ella posee cualidades de poder combatir cuerpo a cuerpo por la misma razón que había dicho antes, no las usa por desventaja de habilidades contra sus oponentes. Cierro nota, continuemos. El monstruo del lago persistiendo con su deseo por defender al director avanzó hacia la Diclonius con la intención de aplastarla, pero nuevamente Lucy cortó a la criatura en la parte de su cabeza, haciendo que por consecuencia dejara de atacarla. El monstruo habló con el director Kakuzawa en estado moribundo, platicando sobre lo mismo que él le había estado diciendo todo este tiempo, es decir, de la nueva civilización que iba a reemplazar a la humanidad y todas esas patrañas que ya empezaban a fastidiar a la Diclonius. El director dirigió la conversación para que la pelirrosa prestara más atención, entonces le diría sobre la relación que los Diclonius tienen con sus progenitores, teniendo como base la infancia de Lucy, la cual le dejó en claro su desconformidad por el rumbo que tomó la plática. El director llegó a un punto que Lucy no tenía en cuenta, y era que el director le habló sobre su madre. Él diría: «Tu madre te ha estado buscando hasta el final». Lucy responde seriamente: «¿Tú qué sabes de eso?». El director con mucha confianza, contesta: «Este es un centro para la investigación a los Diclonius, deberías de saberlo».
Ahora nosotros hemos buscado por tu madre. Era evidente que descubriéramos en algún momento su localización, luego de saberla la capturamos y supe que en ella había algo que ningún otro Diclonius tenía. Eso era que ella tenía la capacidad de engendrar a Diclonius con la capacidad de reproducirse. Lucy, con una expresión de incredulidad, pregunta. ¿Mi madre estuvo buscándome? ¿Y dónde está ella? El director Kakuzawa, con una sonrisa maquiavélica, responde. Eventualmente ella era una anomalía, así que tuve la oportunidad de usar ese detalle para tener lo que quería. La pelirrosa diría. ¿Qué estás insinuando? El director contesta. Entonces tu madre me dio un niño. Es mi mejor arma y el único que tiene todas las cualidades de un Diclonius de sangre pura. Eso significa que no estamos del todo desvinculados. El rostro de Lucy seguiría mostrando su expresión de shock, mientras el color de su rostro palideció ante el cruel final que tuvo su madre ante las manos de este monstruo que tenía enfrente. El director Kakuzawa diría. Permíteme presentarte. De los escombros del lugar salió un niño de no más de 10 años de edad, dejándose ver lo que el director Kakuzawa trataba de expresar. El director continuaría diciendo. El primer varón del linaje Diclonius puro en el mundo, y tu hermano. Este es la salvación del nuevo mundo, y no dejaré que vuelva a suceder lo que le pasó a mi raza otra vez, por ello necesitaré a más varones con la sangre pura de los Diclonius. Teniendo al Adam de la nueva civilización, me convertiré en deidad del naciente mundo. El joven Diclonius diría con algo de lentitud la palabra hermana, él tenía un aparato en su frente, posiblemente para controlarlo. Lucy miraría con ira al director Kakuzawa, manteniendo la calma para terminar de escuchar lo que quería oír realmente. Ella diría. ¿Mi madre, dónde está ahora? El director con serenidad, responde. Muy mal por ti, ella está muerta. El director comenzó con una breve explicación de cuál habían sido sus causas, pero al final de cuentas fue por su culpa principalmente, al utilizarla como una incubadora biológica. Luego de dar esa información continuó relatando su plan para conseguir sustituir a la raza humana por Diclonius, hablando de paso con la criatura del lago que aún seguía con vida. De último diría el director. Será más sencillo si comprendes que no existe un lugar en este mundo para ti, los seres humanos te odian y a todos los Diclonius. Por un instante Lucy consideró las palabras del director, recordando cuando estuvo sumida en odio e intentó acabar ella misma con el mundo, pero recordando que aún había seres en el mundo que merecían vivir, diría. ¿Entonces estás diciendo que contigo puedo construir un nuevo mundo? El director afirmó con toda certeza que él podría tomar, entonces sería corregido por el monstruo del lago, quien le respondió que todo lo que dijo fue mentira. Segundos después el cuerpo del director sería convertido en pedazos, mientras Lucy se reía profundamente por todas patrañas que dijo. La Diclonius desde un inicio supo que este sujeto solo era un loco cuya percepción de la realidad estaba completamente alterada, ella diría. ¿Realmente te luciste con eso? Fue muy gracioso. Es divertido pensar que creías que me acompañaras en el futuro que yo construiré, ¿en serio creías que tú podías ayudarle a acabar con la humanidad? Paso. Si yo lo hubiera deseado realmente, yo podría haberlo concretado sin tu ayuda. Pero si algo he aprendido es que más valen las acciones que las palabras, y tú no pudiste hacer nada por tu cuenta. El niño Diclonius se inclinó para ver el cuerpo del director, aún estaba confundido por todo este panorama. Lucy se acercó hacia el lugar en donde estaba para decirle. Tú no tienes la culpa de nada, aunque repudio tu ascendencia, no tienes que pagar por los errores de esa basura. La Diclonius, a diferencia de la línea original, sabía que ella tenía una responsabilidad grande por ser la única Diclonius con sus capacidades, pero acabar con la vida del joven no resolvería nada. Ella era más racional al analizar sus acciones. La Diclonius le diría posteriormente. Vámonos de aquí, sígueme, te llevaré conmigo a casa. Ella se marchó a la salida de aquel lado, llegándose al pequeño Diclonius. El monstruo del lago se levantó una última vez para intentar exterminar a la persona que le arrebató a su padre, así se elevó para ser rebanada en unos segundos. Lucy pensaría. Qué patético esfuerzo, pero sí debo de admitir que ese viejo no era tan cruel.
Luego de su acción, Kaede se marchó del lugar junto al niño Diclonius que la seguía de cerca. El joven inocentemente seguiría viendo a la pelirrosa como su hermana, que lo era, sin embargo ella no lo reconocía como algo significativo o importante. La razón de ayudarlo era por lástima ya que sabía que ella tenía conexión con este ingenuo Diclonius, tomándolo por empatía a su situación. Cambio de lugar, en el mar estarían algunos barcos que irían en dirección del centro de investigación Diclonius, pero serían hundidos la mayoría por fuertes olas que arreciaban como una tormenta. Estos buques eran los que Garou vio hace tiempo atrás, antes de enfrentarse al monstruo creado por Nouzou. Aquellos barcos cargaban con unas esferas gigantes de acero que por obvias razones estaban complicando la supervivencia del buque por el peso de los mismos. Ambos objetos irían tapados por alguna razón. Las problemáticas que producía cargar con aquellos objetos eran suficientemente pesados para que los tripulantes intentaran abandonarlos. No obstante, uno de ellos, el científico a cargo de ellos, mataría a cualquiera que intentara hacerlo. Entre tanto movimiento e impactos de las olas, uno de los objetos esféricos sacaría un fluido carmesí mientras desparramaba carne desde su interior. Inmediatamente el sujeto ordenó que cubrieran a los objetos. No muy lejos de ahí se encontraba un sujeto de cabello rojo y unos ojos completamente rojos. Era el ex cazador que luego de haber luchado contra más monstruos en su camino, al fin estaba cerca de ese lugar donde pudo sentir la presencia de Lucy. Más monstruos lo atacaron desde el mar, ya que habían variantes que si tenían la capacidad de nadar en el agua, entonces esas serían unas molestias menores de las cuales el ex cazador se logró deshacer sin muchas complicaciones. Garou se diría: ya miro más cerca esa isla, espero y aún esté ahí porque si no está, juro que haré polvo esa maldita roca. La marea era agresiva pero no era la gran cosa para el ex cazador. Rápidamente él llegó a el lugar, y cuando lo hizo él se percató que a su alrededor estaba lleno de chicas con sacos que cubrían su cabeza. El pelirrojo confundido diría: he de admitir que esto es muy raro, ellas serán Diclonius al igual que Kaede. Sin poder pensar mucho, sería atacado por un grupo de Diclonius las cuales estaban dispuestas a exterminarlo sin piedad. Garou evidentemente podría evadir aquellos ataques mientras noqueaba a todas las Diclonius que venían su dirección. Garou, sabiendo que eran Diclonius, diría: ya basta, no pienso matar a nadie aquí, así que dejen de atacar. Las palabras del ex cazador serían ignoradas por las Diclonius, las cuales seguirían con sus deseos de exterminarlo. Garou, al ver la insistencia de estas Diclonius, liberó su aura monstruosa, provocando que toda la isla comenzara a temblar por la presión que Garou liberaba. Todas las Diclonius que atacaron al ex cazador cayeron al suelo mientras él caminaba hacia la entrada del lugar. Antes de que pudiera avanzar más, sería atacado por un vector mucho más grande que el de las demás Diclonius, por lo que dio un salto para esquivarlo. Aún no comprendía de dónde salió ese ataque, pues no notó la presencia de alguna Diclonius consciente. El ex cazador, al darse la vuelta para encarar a la Diclonius, se pudo percatar de que no era una de ellas, sino que era una máquina esférica con una apariencia que Garou ya había visto antes. Garou, fijando su atención en la máquina, diría: ya veo, así que, esa máquina que destruí no era la única que había. Era demasiado obvio. Desde la máquina saldría una voz que diría: ¿quién eres? Identifícate. El ex cazador contesta: eso a ti no te interesa. El sujeto de la máquina responde: como quieras. Entonces la máquina lanzó un vector hacia el ex cazador con la intención de cortarlo a la mitad. Sin embargo, Garou corrió rápidamente entre los vectores para lanzar un poderoso golpe que destrozó la mitad de la máquina en un instante. El robot, al recibir ese devastador ataque, caería mientras una cantidad de carne se caía a través del agujero que el puño de Garou dejó. Los sujetos dentro de la máquina, al ver esto, decidieron salir a confrontar a Garou con armas de alto calibre, esperando a que funcionara. El ex cazador desvió todos los disparos de los sujetos que habían salido, y se los regresó sin mostrar compasión por alguno de ellos. De todo lo que pudo aprender de estos sujetos, fue la crueldad que existía en todos estos sujetos. Incluso con su percepción interna pudo saber que ellos no eran nada más que basuras que no merecían nada.
La isla en la que estaban empezó a temblar, esto se debía a que los cimientos que mantenían a esta isla fueron rotos por las Diclonius sin darse cuenta. De entre todo ese temblor, Garou sintió una poderosa presencia que salía de las profundidades de la isla, y ahora estaba más cerca que antes. Él sentía que esta presencia era aquella que percibió hace un tiempo atrás. En la cima del único edificio estaba una persona, esa era la presencia que Garou percibió, pero tenía algo extraño, ella no parecía ser Lucy, hasta que enfocó mejor su visión, viendo a una chica de cabello largo y cuernos confundiéndola con otra Diclonius. Lucy desde la distancia vio que había alguien que ya había notado su presencia, así que ella de la misma forma enfocó su vista hacia su dirección conectando una mirada intensa. La tensión entre ambos era palpable, bastando un pequeño incentivo para que todo estallara. La Diclonius materializó sus imponentes vectores gigantescos para atacar al pelirrojo, quien rápidamente la esquivó, acortando distancia poco a poco. La Diclonius no era capaz de seguir el ritmo del sujeto que tenía enfrente, sin embargo, no permitiría que se acercara a ella. Lucy creía que ese sujeto era uno de los monstruos de No Show, y al recordar todo el odio que les tenía era una razón más que válida para su acción. Mientras pasaba el tiempo el cuerpo de Kaede se iba deteriorando mucho más lento que originalmente, pero seguía presente el desgaste en su cuerpo. Sin que se pudiera dar cuenta, el sujeto al que atacaba se aproximó a su posición, teniendo ella que responder con poderosos ataques con sus vectores contra el sujeto. No obstante, el sujeto esquivó su ataque mientras decía: «Vaya, has mejorado un poco. Lástima que te devolveré a las profundidades de la oscuridad nuevamente para que regreses a Kaede». Lucy trataría de seguir el paso del sujeto, hasta que en uno de sus descuidos sería tomada de uno de sus brazos para caer al suelo rendida por una llave. En el suelo ella diría: «¿Tú, quién eres y cómo sabes mi nombre?». La pelirrosa por el dolor había cesado sus ataques, para poder confrontar verbalmente al sujeto. Garou le responde: «¿Acaso me recuerdas ahora? Copia barata». Lucy responde enojada: «Pudrete. No sé quién diablos eres». El ex cazador contesta sarcásticamente: «La niña tiene amnesia por lo que veo. ¿Acaso las derrotas que te has llevado te dejaron tan traumada para olvidarme?». Lucy diría: «Miserable, me pagarás por esto». La Diclonius utilizó uno de sus vectores para intentar cortar la cabeza del sujeto que la sostenía, pero sería inútil porque nuevamente sería esquivada. Al recomponer Lucy, miró en dirección al monstruo que la tenía sujeta hace unos momentos. Kaede, viendo las facciones del sujeto, diría: «¿Cómo? ¿Quién eres y cómo conoces mi verdadero nombre?». Garou contesta: «Kaede, eres tú». Kaede responde sorprendida: «Garou, tú». Sin poder terminar la oración, la Diclonius se derrumbó al suelo, mientras tosía un poco de sangre. Garou, al confirmar que era Kaede, fue a ayudarla, y viendo la sangre en su boca diría: «¿Qué te ocurrió? Dime quién te hizo esto». La Diclonius, parándose con dificultad, responde: «Eso no importa, lo único que me interesa es saber que estás bien». En realidad ambos estaban muy lastimados, sin excepción, pero era obvio que ambas partes estaban preocupadas por el otro. Al terminar sus palabras, Lucy se tambaleó poco hasta tropezar, por lo que él tomó en sus brazos a la Diclonius. El ex cazador, preocupado por la condición de ella, diría: «Vámonos de aquí, tengo que llevarte a un hospital». Kaede, viendo a los ojos de Garou, responde: «¿Qué te ha ocurrido? Toda tu apariencia ha cambiado, fue muy difícil reconocerte». Garou sería jalado de su camisa tratando de alejarlo de Lucy, el que lo estaba haciendo era un niño con cabello rojo tenue casi rosado. El pelirrojo pregunta: «Hey mocoso, ¿qué te pasa?». El niño diría: «Suelta a hermana». El joven forcejeaba con todas sus fuerzas con tal de que el sujeto soltara a la Diclonius. Ella, al ver este gesto, diría: «Se me olvidó contarte de él, pero no es momento para historias». El pelirrojo responde: Nunca había un Diclonius hombre, qué extraño». Lucy, tomando fuerzas, se paró por su cuenta, diciéndole a Garou: «Creo que esta isla no aguantará mucho tiempo, ¿qué tal si nos marchamos?». Garou, con autoridad, diría: «Como sea, solo que te llevaré conmigo».
Tienes el cuerpo muy débil y supongo que tú lo sabes perfectamente. Kaede responde. Y, yo puedo sola, no te preocupes. El ex cazador, poniendo una expresión seria, diría. Ya dije que te llevaré y así será. La Diclonius se sentía avergonzada por estar completamente desnuda al frente del pelirrojo, aunque todo este tiempo haya estado así. Entonces el ex cazador pregunta. ¿Por qué de repente estás tan avergonzada? ¿Tengo algo en la cara o qué? El pelirrojo aún no me le daba importancia al estado de desnudez de Kaede, pero al percatarse a detalle de esto, le diría. Ah, es por eso. Bien, espérame un momento. Garou desapareció unos segundos de la vista de Kaede. Mientras esto sucedía, un ex cazador iría a super velocidad para encontrar alguna prenda que pudiera utilizar la Diclonius, pero en su camino se encontró con una chica de cabello oscuro y de lentes que llevaba muy poca ropa. Ella al ver a Garou, piensa. Oh no, tantos problemas para ser asesinada por uno de los monstruos de este lugar. Garou, notando su presencia, diría. Oye tú, mujer, ¿qué haces aquí? Lárgate de esta isla, aquí no es seguro para nadie. Arakawa, que sacó sus propias conclusiones con respecto a este sujeto, diría. ¿Acaso tú eres un humano? ¿Has venido a rescatar a los sobrevivientes? Garou, fastidiado por sus preguntas, responde. No digas tonterías y vete, a menos que quieras terminar bajo el mar. Garou vio que en dirección del Vectorcraft había un buque militar, por lo que él diría. Allá a 100 metros hay un barco, ve y márchate. Arakawa contesta. Está bien. Muchas gracias. La chica fue al lugar que le indicó el ex cazador, llegando a uno de los buques rápidamente. Luego de eso, Garou sintió otro temblor el suelo, y sin más tiempo que perder buscó entre las pertenencias de aquel centro de investigación para encontrar unas batas de laboratorio. Eso era lo único que se podía sacar de aquel lugar tan escalofriante. Al volver con Kaede le arrojó las prendas, él le diría. Esta isla se va a hundir, ya es momento de irnos. Luego de eso el ex cazador tomó a la Lucy y al pequeño Diclonius para saltar hacia el barco al que dirigió a la chica. Mientras la isla terminaba de hundirse en el mar, Garou piensa. ¿Esas Diclonius realmente se merecían terminar así? ¿Tú qué piensas, Kaede? La Diclonius, le responde. Ellas no conocieron más que el dolor y el sufrimiento. Me gustaría poderlas ayudar, pero si lo hiciera condenaría a la humanidad por su culpa. Aunque realmente ya no siento nada, al menos ahora ellas podrán descansar en paz. El pelirrojo diría. Aún hay esperanza para ellas, pero, ¿estás dispuesta a salvarlas? Kaede quedó viendo a los ojos de Garou, pensando en qué decir. Considerando los hechos, él tenía razón. Ella fue muy egoísta con las de su especie, incluso teniendo los mismos objetivos. Kaede se dijo a sí misma. Definitivamente esto es una mala idea, sin embargo, ellas también son como yo. La pelirrosa entró en un profundo dilema consigo misma, creando escenarios con las ventajas y desventajas que traerían el ayudarlas, pero al final llegó a una conclusión, y era que debía de ayudar. Entonces ella diría. Está bien, ellas también merecen vivir como yo, tienen que ser libres. El pelirrojo con una sonrisa, diría. Yo iré, tú quédate a descansar aquí. Lucy, enojada, responde. ¿Estás insinuando que soy una inútil? El pelirrojo con una ceja levantada contesta. No, a menos que tú misma te creas una. La Diclonius le dio un golpe en el estómago, potenciando su puño con sus vectores, haría que el pelirrojo se quedara sin aire un segundo. Reponiéndose del golpe, diría. Eres más fuerte que la última vez, pero eso no me asegura nada. La pelirrosa, diría. ¿Quieres otro? Garou, evitando esa situación, responde. Habrá tiempo en otro momento para eso, ahora vamos. Kaede diría. Sí. En poco tiempo ambos sacaron a gran cantidad de las Diclonius que estaban cerca de ahí. Las que aún seguían despiertas reconocían a Lucy como la reina y a Garou como un no humano, por lo cual no lo atacaron. El buque naval se convirtió en un lugar para todas ellas. Arakawa se había marchado de ahí hace tiempo en otro buque tripulado. El ex cazador había encontrado a unos marineros escondidos,